la isla bastante, y de hecho he ido saltando por varios recursos de atención intermedia, con lo cual yo hoy os voy a contar qué es la atención intermedia en general y un poquito en particular en Yuamar, pero bueno, conozco un poquito la que hay en otros, entonces podemos comentar al final si tenéis dudas de a qué recursos de atención intermedia tenéis acceso. Y como que decía Carmen, al final nos decantamos por este tema porque realmente la atención intermedia es bastante desconocida y, y además es el futuro. Quiero decir, con el cambio de tipo de paciente, con el cambio de enfermedad, es que seguramente es el futuro y tiene un potencial enorme. Entonces, tenemos que arrimar el hombro, potenciarla y desarrollarla. Y eso es verdad que yo creo que en el grupo de cronicidad de la isla, desde aquí se lo agradezco, creo que está poniendo bastante para ello. ¿Vale? Entonces, venga, vamos a empezar. A ver. Ay, a ver qué no me pasa. Ay. Vale, fijaros, entre las fotos de la izquierda y la derecha han pasado muchas cosas, han pasado años, pero esos años han hecho que hayan cambiado la manera de envejecer, el tipo de enfermedad, ha cambiado la situación social, ha cambiado el modelo sanitario. Entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios. Incluso de esta foto que es de hace unos años a estas 4 fotos que son actuales, fijaros qué diferente manera de envejecer, ¿no? Estas ya son fotos actuales, pero el perfil de paciente anciano, de paciente crónico, fijaros que yo muchas veces hablo de paciente anciano y es por deformación profesional, que soy geriatra, pero casi todo es equiparable al paciente crónico en general. Hay una manera muy diferente de envejecer y la que tenemos que perseguir es esta, es el envejecimiento fisiológico y el envejecimiento saludable, ¿vale? Pues lógicamente se ha cambiado el perfil de paciente y ha cambiado el tipo de enfermedad y ha cambiado la asociación social, pues también tenemos que cambiar. El Joan Mar, estas son fotos del Joan Mar, existe hace muchos años, pero tenía un equipo, una estructura física y humana muy diferente, ¿vale? Porque atiende a pacientes diferentes con necesidades cambiantes y múltiples y nos tenemos que adaptar. ¿Y por qué nos tenemos que adaptar? Porque fijaros, esta es la pirámide en esta pirámide, la pirámide de Kaiser, estaréis supongo que aburridos de que os la pongamos en cada curso, que es relacionada con cronicidad, pero fijaros. No, pero no. Mira, ahora. Fijaros, no sé si me oís bien. Fijaros, la población sana que se beneficia del modelo sanitario y social tradicional es un porcentaje muy bajito. Fijaros, las zonas en amarillo, en naranja y en rojo son un porcentaje muy elevado de la población que suelen tener baja o alta complejidad y necesita un sistema social y sanitario adaptado a sus necesidades. Cada vez son más mayores y cada vez tienen necesidades más complejas y a esos nos tenemos que adaptar. Fijaros lo que yo os decía, es verdad que las personas grandes que vienen aquí en recito, las personas mayores son una gran mayoría, pero no todos los pacientes crónicos, ni PCCs, ni PCAs, ¿vale? Son pacientes ancianos, que son la mayoría, sí, pero también sabéis, por ejemplo, que tenemos pacientes paliativos pediátricos o pacientes crónicos complejos y avanzados pediátricos, ¿vale? Bueno, y eso es lo que les decía, son pacientes complejos. Yo a veces les digo, nuestro trabajo en la atención intermedia es un poquito como el cubo de Rubik, o a veces somos como el equipo, ¿eh? Yo me refiero cuando hablo de atención intermedia de todos los profesionales, porque es fundamental el trabajo en equipo, que atendemos al paciente crónico o al paciente mayor, que somos como el barquito que va por aquí y se encuentra la punta del iceberg, porque estos pacientes crónicos y estos pacientes mayores muchas veces solo vemos la punta de su enfermedad y no todo lo que le está ocurriendo. Si no buscamos lo que hay aquí debajo, no lo trataremos bien. ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos es eso, que encima tenemos una gran heterogeneidad de pacientes crónicos y de pacientes mayores. Lo que yo decía, no todos los mayores son dependientes, no todos los mayores son crónicos, ni todos los crónicos y mayores son dependientes, ¿vale? Ni edad es igual a enfermedad, pero sí que es verdad que la gente mayor tiene en general más incidencia de comorbilidad, de pluripatología, de polifarmacia, más tendencia a la cronicidad y sobre todo más prevalencia de que esa enfermedad produzca situaciones de incapacidad o dependencia y necesiten rehabilitación. Y siempre, siempre recordar, por favor, la presentación atípica de las enfermedades en paciente crónico y en paciente mayor. Son atípicos en las manifestaciones de la enfermedad,
Ahora hablaremos de los delirium como presentación de una infección de orina, de una neumonía o una caída como manifestación de un tromboembolismo pulmonar. Son atípicos en las consecuencias y en su evolución, ¿vale? Pero sobre todo, la cuestión es dar calidad a la cantidad de años conseguidos. Es verdad que con el avance de la medicina hemos conseguido alargar la esperanza de vida, pero tenemos que pensar a qué costa, ¿vale? Es muy importante no dar cantidad, sino calidad de vida a los años conseguidos, ¿no? A más años, lo más importante es cómo van a vivirse. Y parte de la calidad de vida en el paciente crónico y en el paciente mayor va ligado a la autonomía. Entonces, fijaros, o sea, en la pirámide de Kaiser habéis visto, son el principal cliente del sistema sanitario, son los más frecuentes, estos pacientes crónicos, estos pacientes complejos, estos pacientes mayores. Pues somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a su atención, no pedirle al paciente anciano frágil que se adapte a un sistema sanitario fragmentado, con discontinuidad, centrado solo en patología aguda, sin coordinación entre niveles, ¿vale? Es muy importante que pasemos de la visión clásica de la atención del episodio agudo de enfermedad. El paciente es el páncreas de la habitación 27, no, el paciente no es el páncreas de la habitación 27, el paciente es Pedro, que además tiene una patología de páncreas, pero además vive en una casa sin ascensor, tiene un hijo que está enfermo, tiene una depresión, ¿vale? O tiene una pérdida de autonomía. Tenemos que buscar la atención centrada en el paciente, que es integral, interdisciplinar, coordinada y continuada en el tiempo, ¿vale? Pues eso es lo que os digo, ¿vale? Es muy importante que desarrollemos estrategias asistenciales específicas para este grupo etario, ¿vale? Digo, de edad mayor o paciente crónico, ¿vale? Hay que saber seleccionar pacientes frágiles, en lo posible hacer una prevención de problemas y si no puedo, detectarlos de forma precoz, hacer una buena planificación de cuidados, un plan de atención individualizada, multidimensional e interdisciplinar, ¿vale? Y siempre planificar un seguimiento y una coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y con unas correctas transiciones, ¿vale? Pero fijaros lo que os digo, volvemos a ser, centrando los objetivos terapéuticos no solo en cantidad de vida, sino en calidad, pero aquí no es blanco ni negro, ¿vale? Desde luego tenemos que evitar el sobreesfuerzo terapéutico en nuestros pacientes, pero también el ajeísmo o el nihilismo terapéutico. Vale, ahora ya entramos, ¿vale? Esto es un concepto un poco clásico de atención intermedia, pero os lo pongo porque realmente dice lo que yo quiero que entendáis y que tengáis claros. ¿Qué son? Aquí os habla de hospital, ¿vale? Tened en cuenta que ahora lo veréis, que la atención intermedia no es solo el hospital. La atención intermedia incluye recursos ambulatorios, domiciliarios y hospitalizados. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿qué busca la atención intermedia? Ofrecer una serie de cuidados integrales y multidisciplinares dedicados sobre todo a aquellos enfermos, generalmente crónicos, ¿vale? Ojo, la mayoría son crónicos, pero hay algunos que no. Podemos tener en una unidad de recuperación funcional en la atención intermedia un paciente con una fractura de cadera que tiene una serie de complicaciones y acaba viniendo aquí, pero no tiene que ser crónico. Pero es verdad que la gran mayoría son crónicos que vienen a estos centros o a estos servicios para aumentar su autonomía, ¿vale? Hablamos recuperación funcional, independencia funcional, ¿vale? Autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar siempre su reinserción de nuevo en la comunidad. Fijaros, estos son los 3 objetivos básicos de la atención intermedia, sobre todo en los hospitales de atención intermedia. Atención a la cronicidad, autonomía del paciente y retorno a la comunidad. ¿Qué pasa? Y esto es un poquito, este triangulillo es un poco la limitación que estamos teniendo, y no solo en Baleares, ¿eh? Es verdad que los 3 hospitales o 4 que yo que conozco más aquí en Mallorca, tenemos un poquito limitados estos objetivos porque tenemos un número elevado de pacientes con problemática social pura, con dificultad de ubicación, seguramente por falta de recursos sociales, residencias, centro de día, camas de larga estancia. Es un problema solo de Baleares, lo tenemos en todas partes, pero es verdad que nos bloquea camas o plazas de hospital de día, plazas de centro de día, cuando podrían estar en otros sitios, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la atención intermedia? Bueno, ahí los pongo, los vamos contando, para que veáis que muchas veces en los hospitales de agudos, cuando yo ahora bajo a veces a Son Yasser, que es mi hospital de agudos de referencia, piensan en nosotros cuando hay un problema social que ya no sé qué hacer.
Error. O sobrecarga familiar, ¿a dónde tiene que ir? A Joan Marc. No quiere decir que no podamos ayudar a un problema social. Claro que podemos ayudar y ubicarle y ayudarle, porque seguramente el problema social tenga muchas más cosas que el problema social que han identificado en agudos. Pero no es el objetivo fundamental. Fijaros, ¿de qué se encarga la atención intermedia? 1, de gestionar la cronicidad. 2, promover una recuperación más rápida de la enfermedad. Tratar el deterioro funcional. Prevenir ingresos innecesarios o estancias inadecuadas en los hospitales de agudos. Evitar ingreso en residencias e incluso evitar el ingreso en largas estancias. Os he comentado que nuestra idea es hacer una atención global al paciente, integral y multidisciplinar, para intentar recuperar su autonomía y que pueda volver a su domicilio. También funcionan para apoyar altas tempranas. Eso se refiere sobre todo a los recursos de atención intermedia ambulatorios. Ahora veréis cuáles son las consultas, el hospital de día. Apoyan las altas tempranas, dan soporte al alta. Siempre promover, además de autonomía, calidad de vida. Y fijaros, ahí está el kit. Todo esto lo hacemos durante un periodo limitado en el tiempo y con un objetivo concreto. El paciente que está en un recurso de atención intermedia no está de por vida, está durante un periodo limitado y para recuperar o conseguir un objetivo concreto. A ver, muchas veces es recuperación funcional y otras veces es adaptar al paciente a una dependencia funcional que no hemos conseguido recuperar, pero sí que podemos adaptar al paciente y a su familia a esa nueva dependencia. Esto es fundamental. Vais a ver que hay diferentes niveles asistenciales a nivel sanitario y también dentro de la atención intermedia, porque es muy importante que cada anciano o cada paciente crónico esté en el lugar adecuado, el tiempo adecuado y en el nivel adecuado. Hay que adecuar cada distintas situaciones de enfermedad y cada tipo de paciente a su nivel asistencial. Cada nivel asistencial tiene unos recursos y unos objetivos y cada paciente en un momento tiene necesidad de uno de ellos. Y esto es especialmente importante porque es complejo. A veces tenemos pacientes que es complejo dónde ubicarles y dónde ayudarles, porque no solo suman la complejidad clínica, ¿no?, de estos pacientes crónicos y mayores, sino además tenemos la complejidad social, el ritmo de vida ha cambiado. Yo a veces os comentaba, las ciudades se han vuelto sitios muy agresivos para esta gente mayor. Por ejemplo, en la medicina rural o en los pueblos hay muchísima menos problemática social, porque hay un ritmo de vida que el paciente puede andar por el pueblo, lo conoce el vecino, la hija no trabaja o trabaja en el campo y puede cuidar al paciente mayor, ¿vale? Fijaos, en cambio en las ciudades es mucho más complicado con el ritmo de trabajo que llevamos todos, ¿no?, adaptarnos al cuidado del paciente mayor crónico y sobre todo si es dependiente. Y luego la complejidad del sistema asistencial también se suma, ¿vale? Es verdad que estamos cambiando, que cada vez nos vamos adaptando más. De hecho, la atención intermedia busca mejorar, adaptar esa complejidad del sistema asistencial, pero todavía faltan muchos recursos. Bueno, y entonces yo siempre os digo, ¿qué es la atención intermedia? La atención intermedia es un puente, ¿eh? ¿Y eso de un puente qué es? La atención intermedia es un puente porque es un puente del paciente entre el hospital de agudos y la atención primaria. Pero es un puente con diferentes recursos que facilita las transiciones del paciente de uno a otro, o evita la llegada al hospital de agudos, o facilita que el paciente salga antes del hospital de agudos y vuelva antes a su domicilio. Yo os marco en amarillo la hospitalización de atención intermedia, en naranja, perdón, porque es la más conocida, pero acordaros de esta foto, no, ¿vale? Hay otros recursos ambulatorios y domiciliarios que también son atención intermedia, ¿vale? El problema que tenemos a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial es la heterogeneidad. Los recursos de atención intermedia tienen una muy distinta distribución por territorios. Por ejemplo, yo os digo, está muy desarrollado en Cataluña y en cambio en la Comunidad de Madrid de la que yo vengo es muy potente la geriatría en agudos, en cambio la atención intermedia cojea. En Inglaterra es súper potente la atención intermedia y todavía en España y en muchas comunidades no lo es. Y luego, a pesar de incluso estar presentes esos recursos,
El problema es que la composición de los recursos, la dotación de los recursos son muy diferentes. En Mallorca lo sabéis, es muy diferente las dotaciones de los equipos entre el Hospital General, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Joan Marc, cuando atienden al mismo tipo de paciente, con lo cual tendríamos que tener una homogeneidad mayor en el nivel de recursos, de cuidados, de planes de cuidados, de indicadores, pero bueno, eso de decir, si me está escuchando Estefanía, que sé que se está trabajando y se lo agradezco, ¿vale? Y luego tampoco ayuda el desconocimiento. Muchos pacientes no llegan a los recursos de atención intermedia porque sus equipos referentes de primaria no los conocen, porque los hospitales de agudos no nos conocen, no sabes para qué servimos, y ya nos cuento las diferentes denominaciones. Antiguamente se llamaban sociosanitarios, eso inducía un poco error. En otros lugares se llaman hospitales de media estancia o recursos de media estancia. Es verdad que el término atención intermedia yo creo que va homogenizando y va a ayudar a potenciar estos recursos. ¿Vale? Este es un artículo que yo lo dejo aquí, lo tendréis porque además está de acceso libre y de verdad que merece mucho, mucho la pena porque clarifica muy bien qué es la atención intermedia, para quién, cómo y dónde. ¿Vale? Y fijaros, esta gráfica a mí me gusta mucho, está tanto en el plan de actuación de los PCCs y los PCAs de Cataluña como en el grupo de atención intermedia de la Sociedad Española de Geriatría. Y os explico un poquito qué es la atención intermedia. Fijaros, aquí os organiza. Tenéis en el centro la atención en hospitales de agudos y a los lados los diferentes recursos de atención intermedia. ¿Qué tenemos que saber para ver dónde tiene que estar el paciente? Tenemos que valorar la intensidad de tratamiento que necesita el paciente o la gravedad de la crisis o la intensidad de tratamiento si precisa recuperación. A mayor intensidad de tratamiento o gravedad de la crisis y a mayor intensidad de necesidades de rehabilitación, es posible que necesite una intervención basada en el ingreso, que es este central, ¿vale? Y a veces en el hospital de agudos. Pero si vemos que la crisis o la gravedad de la crisis o del tratamiento no es tan intensa, a lo mejor puede estar manejada por su equipo referente de atención primaria o con el soporte de recursos ambulatorios de atención intermedia, que ahora los veréis. Igual aquí, si lo que necesita es básicamente recuperación funcional, podemos hacerla desde un hospital de atención intermedia o un hospital de día o también a nivel domiciliario. Es muy importante valorar el tipo de paciente y la intensidad de su patología o de su necesidad para ubicarlo donde toca. ¿Vale? Fijaros que aquí os dice muchas veces la atención intermedia desde domicilio evita el ingreso de subida, ¿vale? O de bajada o facilita el retorno del paciente a su entorno. Este gráfico es del grupo de atención intermedia de la Sociedad Española de Geriatría en la que pertenezco. Yo es un poquito lo que os explicaba en la anterior, pero más visual. ¿Vale? La atención intermedia es un puente que facilita las transiciones del paciente crónico entre los dos niveles asistenciales más clásicos, que son el hospital de agudos y el domicilio, ¿vale? Desde el hospital de agudos, que ayuda a facilitar el alta y a facilitar el seguimiento de esa complejidad. Desde casa, pues facilita, evita el ingreso en un hospital de agudos, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Con una atención integrada y compartida, con cuidados, aquí pone enfermería, médicos, falta fisiólogo, neuropsicólogo, ¿vale? Falta todo el equipo interdisciplinar, ¿vale? Y sobre todo recordando que suelen ser estancias temporales. Y hay tres tipos, lo que yo os decía, de recursos en atención intermedia. De hospitalización, que ahora los veremos, ambulatorios y domiciliarios. ¿Vale? Vale, ¿para qué pacientes? Bueno, que ya lo hemos comentado un poquito. Básicamente, ¿qué pacientes tratamos en atención intermedia? Personas mayores o frágiles que precisan recuperación funcional, personas con síndromes geriátricos de difícil manejo, personas con enfermedades crónicas de manejo complejo o en fase avanzada o ya personas con necesidades paliativas. Y ahora me reñirán los de cronicidad. ¿Por qué no pongo aquí PCC, PCA o MACA, como dicen? No es que no los ponga, es que muchas veces nos limita, ¿vale? Entonces, lógicamente, es verdad que el hospital de atención intermedia es el lugar ideal si tiene que ingresar un PCA.
pero hay confusión con eso. Los PCAs tienen que ingresar en el hospital de atención intermedia cuando ingresan por una reagudización de su patología de base o por una necesidad paliativa, ¿vale? Y luego es un hospital que también, un hospital o un hospital de día, consultas, también tienen mucho que aportar a los pacientes PCCs, ¿vale? Con lo cual son dispositivos para los dos, PCCs y PCAs según su situación de enfermedad. ¿De dónde llegan los pacientes a atención intermedia, ya sea recursos ambulatorios hospitalizados? Pues ahí lo ves, de urgencias, de los hospitales de agudo de diferentes servicios médicos o quirúrgicos, a las consultas, desde atención primaria, desde domicilio, los PCAs para ingreso desde domicilio a hospitalización y los ISAT. Vale. Vale, entonces yo os he contado ya los objetivos, os he contado para qué tipo de pacientes y cómo trabajamos con ellos. Pues vale. Nosotros tenemos un modelo de atención, fijaros ahí, son las I de la... hay un acrónimo que son los síndromes geriátricos, son las SIS de la geriatría, pues estos son las SIS del modelo de atención intermedia, ¿vale? Intermedia va con integral, interdisciplinar, individualizada e integrada, ¿vale? De nada me sirve hacer un manejo integral, interdisciplinar, individualizado al paciente y que esa atención no esté integrada en el sistema sanitario y social, ¿vale? Es muy importante esa integración y coordinación. Para que se beneficien de nuestros cuidados es fundamental una correcta selección de pacientes y tener bien claros los criterios y las vías de ingreso o de derivación, ¿vale? ¿Cómo los atendemos? Nosotros los atendemos haciendo a todos una valoración integral multidimensional, que es lo que los geriatras llamamos valoración geriátrica integral, que ahora os la contaré un poquito. Porque de esta manera es un proceso diagnóstico terapéutico que me permite diseñar un plan de atención personalizado por problemas, ¿vale? El PAI que veis en algunos sitios, el plan de atención individualizado. De manera que me permite tomar decisiones de forma compartida, incluido el paciente y su familia, y adecuar las actuaciones, ¿no? Adecuar la intensidad terapéutica. ¿Y todo esto cómo lo hacemos? Pues si decimos que tienen necesidades a múltiples niveles, pues lógicamente tendremos que trabajar en equipo interdisciplinar que atiende todas esas dimensiones, ¿vale? De forma coordinada. Estas son nuestras herramientas de trabajo, ¿vale? ¿Cuáles más tenemos? Pues fundamentar la organización en niveles o programas asistenciales, cada uno con sus características. Cada uno de los recursos de atención intermedia, de hospitalización o ambulatorios o domiciliarios, tiene unos materiales, unos recursos humanos y físicos específicos y unos ratios, ¿vale? Ahora lo veréis. No es lo mismo una unidad de subagudos con un paciente con un edema agudo de pulmón que tiene una alta carga de enfermera y de médico que una unidad de recuperación funcional para una fractura de cadera estable que lo que necesita es un ratio elevado de fisios y terapeutas y auxiliares para manejar las AVDs, ¿vale? Muy importante en todos ellos la planificación de la alta médica, la organización y la coordinación de los diferentes niveles de atención para asegurar una correcta transición y continuidad asistencial, ¿vale? Y luego también hacemos muchísimo hincapié en estos hospitales desde el día 1 en el comienzo de la realización. Debe ser temprano, ¿vale? Y en el desarrollo de protocolos de prevención y manejo de síndromes geriátricos, que a veces se olvidan en los hospitales de agudos, y hacemos mucho hincapié en la educación sanitaria, ¿vale? Al cuidador y al familiar, incluir al familiar en los cuidados del paciente, ¿vale? Porque eso hemos visto que ayuda y da satisfacción al familiar, al paciente y al profesional. Bueno, pues esto es nuestra manera de trabajar. Vemos, vemos con una valoración multidimensional qué problemas tiene a diferentes niveles o dimensiones, qué necesidades tiene y en función de esto hago una propuesta de intervención, un plan terapéutico y fijo unos objetivos, siempre teniendo en cuenta en dónde está nuestro paciente, qué grado de reserva tiene, qué objetivos, ¿vale? Y teniendo en cuenta sus valores y preferencias. Porque fijaros, esto no son comportamientos estancos. El paciente y su enfermedad y sus necesidades van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Lo que yo decía antes, negro ni blanco. Hay muchos grises. Según el momento que esté el paciente, iremos más a un enfoque curativo o un enfoque puramente paliativo. Pero no es, fijaros, una raya recta. Son complementarios, ¿vale? Podemos hacer las dos cosas a la vez. Pero sí que es verdad que si bien en los primeros prima
el enfoque curativo con aumento de la supervivencia, su funcionalidad y el control sintomático, y en cambio el enfoque paliativo ya no nos preocupamos tanto de la supervivencia como de la calidad de vida y el control sintomático. Claro, nuestros pacientes suelen estar en este rango, con lo cual es verdad que son hospitales en los que predominan los cuidados sobre las pruebas tecnológicas y las pruebas más diagnósticas terapéuticas más invasivas. ¿Por qué? Porque nos encargamos más de hacer el manejo de estos problemas. Adecuación de la prescripción farmacológica, fomento de la autonomía, ejercicio físico y rehabilitación, el soporte psicoemocional, intervención nutricional, la revisión protocolizada y el manejo de los síndromes geriátricos y el soporte a los cuidadores. Ahora fijaros, yo siempre os pongo esta foto porque es muy llamativa. A la reina Isabel II ya no la tenemos, pero es un muy buen ejemplo. Fijaros cómo la edad es un factor más. La edad por sí misma no me dice nada. Estos son pacientes con edades similares. Incluso si me apuráis, Michael J. Fox es un paciente joven, para lo que decimos los geriatras. Michael J. Fox creo que tiene 60 y pocos años, pero es un paciente geriátrico. Es un paciente con enfermedades crónicas avanzadas, dependiente, con demencia, con disfagia, con inmovilidad. En cambio, tenemos a Clint Eastwood con 94 años, con autonomía funcional total, cognitiva, rodando películas. ¿Vale? Entonces es muy importante saber delante de qué tipo de paciente nos encontramos para tratarlo como corresponde. Esto es lo que os digo, es muy importante que conozcamos los diferentes tipos de pacientes crónicos y ancianos que tenemos, porque son muy diferentes el abordaje, diagnóstico y tratamiento y el pronóstico, ¿vale? ¿Qué hay más en la atención intermedia? Pues es verdad, el anciano frágil, que es un paciente independiente para actividades básicas, pero ya empieza a tener alguna dependencia a nivel de actividades instrumentales, y sobre todo y también tenemos al paciente geriátrico, que ya es un paciente dependiente con patología cognitiva y social asociada. Pero fijaros, estos dos son los que más se benefician de la atención intermedia, pero si me apuráis, el que más, el anciano frágil. Porque esto es un paciente que si hacemos una correcta atención, es un estadio reversible que con un correcto manejo puede pasar a ser un paciente anciano o robusto. Y un paciente anciano robusto tiene más calidad de vida, consumen menos recursos, entonces es fundamental lo que yo decía, buscar el anciano robusto o el envejecimiento saludable en lo posible. Y más en el momento que es reversible y puede volver a ello. ¿Vale? Es un poquito esto. Hay que adaptar según el tipo de paciente, saber dónde lo trato, cómo lo trato y cuál es mi objetivo principal. Manejar dependencia y control sintomático, prevenir fragilidad, vemos desde el prevenir fragilidad que está en el extremo hasta ya manejarla y luego ya hasta el final que serían los cuidados paliativos. Es muy importante que sepamos en qué lugar de este diagrama se encuentra nuestro paciente para ubicarlo. Bueno, la valoración geriátrica integral da para una charla entera, ¿vale? No os quería asustar, pero es verdad que es muy importante que preguntemos siempre por cada una de estas dimensiones, porque es como una mesa con 4 patas. Si solo nos enfocamos como clásicamente en la parte clínica y nos olvidamos de los problemas funcionales, mentales o sociales, la mesa cojeará, el paciente cojeará y no evolucionará bien. Esto es solo para que lo conozcáis. Este es el índice Frail-Big. El índice Frail-Big es como una valoración geriátrica express muy completa que en Cataluña, que son muy punteros en atención intermedia, ya se está utilizando incluso para ayudar a detectar problemas y ubicar al paciente en el nivel asistencial correspondiente. Lo tienen en su historia de salud incorporado, todos lo ven, lo valoran y saben según la puntuación dónde ubicar al paciente. Muy importante lo que os decía, la esfera funcional, ¿vale? Ya lo hemos comentado. Las enfermedades de los pacientes ancianos acaban desarrollando dependencia. A veces aparecen como dependencia. Por eso siempre decimos que la salud del anciano se mide en términos de función. Y es muy importante que lo detectemos lo antes posible para evitar que sea una cascada fatal difícilmente reversible. Porque eso es importante. Ni los pacientes crónicos, ni todos los pacientes crónicos, ni todos los pacientes mayores tienen por qué ser dependientes. Es muy importante cuando veáis una dependencia funcional, que queráis o no remitir a atención intermedia, saber si siempre preguntar por ese deterioro funcional. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuándo ha aparecido? ¿A qué se puede deber? Porque puede ser reversible y tratable. Y si no, y si tengo dudas, aquí estamos todos los equipos de atención intermedia, ¿vale? Para aceptarlos y estudiarlos y poder
intentar ayudar. Y ahora me dijo, vea, pero es que la valoración geriátrica integral no me da tiempo, en una consulta de primaria, en urgencias, bueno, no me da tiempo. Bueno, pues yo solo os pido, yo no os pido que me paséis un Marcel, un Pfeiffer, luego me reñirán, ¿no? Yo paso el Pfeiffer porque es mi manera de trabajar y si no sé trabajar, pero si no tenemos tiempo hay otras maneras. Escuchad, yo os pido como el cine, la 3D, ¿vale? Las películas en 3 dimensiones, que preguntéis siempre a todo paciente que tengáis por las 3D, que son 4 en realidad, que es el plus. Deterioro, la D de deterioro funcional, ¿vale? Es nuevo, es antiguo, pero puedo hacer algo para mejorarlo. La D de delirium o demencia. ¿Ha cambiado algo en mi paciente? ¿Es una demencia estudio? ¿Es nuevo? ¿Es un delirium que tiene una patología orgánica que tengo que ver si puedo solventar? La D de domicilio. ¿Cómo está el domicilio? ¿Cómo está su cuidador? ¿Puedo manejarlo en domicilio? ¿Necesita algo allí? Y luego la D, el plus, va de droga nueva. Por favor, siempre revisar los fármacos, ¿vale? Porque más de una vez hay un fármaco que es el causal de la enfermedad del paciente mayor o crónico. Y si no, tenemos también las 5 M's de la geriatría. La mente, la movilidad, la medicación, el abordaje de la multicomplejidad o de la multicomorbilidad y qué le importa al paciente. Y también intentar, y si no sabéis, aquí estamos para lo mismo, para que nos lo derivéis y estudiarlo, no confundir demencia y cuadro confusional. Sé que comparten muchos síntomas, ¿vale? Pero las causas, el tratamiento y el pronóstico son totalmente diferentes. Bueno, el equipo interdisciplinar, esta diapositiva a mí me gusta mucho, es del equipo de San Juan de Dios, ¿vale? Todo el equipo interdisciplinar tiene sus funciones específicas, pero trabaja de forma coordinada y con una comunicación constante. Hay recursos que tienen unos más, otros menos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos logopeda, el general y el San Juan de Dios sí. Bueno, más o menos, ¿vale? Ojalá pudiéramos tener en todos estos miembros. Y bueno, esto es un poquito ya saber qué pacientes nos llegan a la atención intermedia. Pues fijaros, en la atención intermedia, no sé si lo veis bien, son sobre todo los colores morados. ¿Quiénes nos acaban llegando? Los pacientes PCCs o con fragilidad moderada o los de fragilidad avanzada o PCAs, que son los macas catalanes, con situaciones de enfermedad con una crisis moderada o grave, ¿vale? Que nos puede llegar algún robusto o alguna fragilidad inicial o algún crónico no complejo, sí, pero sobre todo los que más se benefician de nosotros son estos cuadraditos de la derecha de abajo, ¿vale? Que a nivel asistencial es lo que os decía, tienes su perfil de paciente, ¿vale? Del que se beneficia. Vale, y entonces vamos a repasar. ¿Cuáles son los dispositivos de atención intermedia? Los que más conocemos, sobre todo aquí en Baleares, son los de los primeros, los recursos de hospitalización, ¿vale? Con ingreso hospitalario. Y estos a su vez tienen varios programas, que son la unidad de recuperación funcional, las antiguas unidades de media estancia que se llamaban, las unidades de subagudos, las unidades de psicogeriatría, las unidades de cuidados continuadas, que son las que antiguamente también se llamaban coma. Esos son nombres antiguos, os los pongo entre comillas para que los podáis relacionar con lo que tenéis, los que no habéis cambiado todavía la nomenclatura. Aquí, por ejemplo, se llamaban las unidades de pluripatológicos y las unidades de cuidados paliativos. A nivel ambulatorio, ¿qué tenemos? El hospital de día geriátrico y las consultas externas de atención intermedia. Y ahí os pongo dónde, porque hay sitios punteros que ya en vez de desplazar al paciente al hospital de atención intermedia, es el médico o el fisio o el trabajador social o el miembro X del equipo que se desplaza al domicilio, incluso al centro de salud, ¿vale? Hay algunas comunidades que el médico geriatra, por ejemplo, se desplaza al centro de salud para ver pacientes conjuntamente con sus equipos referentes, ¿vale? Y luego, a nivel de recursos domiciliarios, tenemos la hospitalización a domicilio de atención intermedia. Por favor, no la confundáis con la hospitalización a domicilio convencional de un hospital de agudos, ¿vale? La hospitalización a domicilio de atención intermedia está formada por un médico, una enfermera, un fisio, un terapeuta y sus objetivos son diferentes, ¿vale? Son de manejo de síndromes geriátricos, manejo de patologías crónicas y recuperación funcional. Luego tenemos los equipos de soporte de atención domiciliaria, que son los equipos de geriatras interconsultores y enfermeras, o el ESAT, que va a los domicilios de los pacientes, y luego ya los equipos de soporte a las residencias.
Bueno, esto es una diapositiva que me pasó Carmen un poquito. Es para que conozcáis el número de camas en los hospitales de atención intermedia que tenemos en Baleares. Ahí veis, tenemos el Joan Marc, el San Juan de Dios de Inga, San Juan de Dios de Palma, el General y el nuevo del centro de Canamayora en Ibiza, ¿vale? Luego, estos son camas de hospitalización. Luego, cada uno de ellos tienen otros recursos. Por ejemplo, en Joan Marc tenemos también consultas, en Inca y en Palma tienen consultas y hospital de día, de geriatría, en el General tienen hospital de día y consultas, ¿vale? De geriatría, y en Canamayora tienen las plantas de hospitalización, ¿vale? Y si luego me he equivocado en alguno, porque esto no está actualizado, luego al final me reñís. Bueno, esto es la evidencia. Está claro que dices, jo, pues hay muchísimo trabajo. ¿De verdad que es eficaz? Sí, hay muchísimos artículos que demuestran que la atención intermedia tiene una menor mortalidad, menos reingresos, menos visitas a urgencias, hay una mejoría funcional y hay menos altas o ingresos en residencia. Vale, ahora yo os voy a contar un poquito, pero a propósito de Joan Marc, os voy a contar qué tipo de paciente hay en cada uno de estos dispositivos de atención intermedia, ¿vale? Porque es lo que os decía, yo os voy a contar, porque lo que mejor conozco es Joan Marc y lo voy a contar ligado a Joan Marc, pero es extrapolable a otras atenciones intermedias. ¿Y qué buscamos? Adecuar las distintas situaciones de enfermedad a su nivel asistencial. En Joan Marc ahora mismo tenemos las consultas externas de geriatría, tenemos la consulta de geriatría convencional, hemos desarrollado también la de oncohematología y la oncología y está en proceso la de demencias y la de caídas, ¿vale? A nivel de hospitalización tenemos agudos y subagudos, la recuperación funcional, la convalecencia o que decíamos con cuidados continuados y los cuidados paliativos. Y tenemos a futuro un proyecto de desarrollar un hospital de día geriátrico, la hospitalización a domicilio de atención intermedia y una unidad de soporte hospitalario geriátrico en el hospital de agudos para mejorar las derivaciones a nuestro centro desde agudos. Fijaros, las hospitalizaciones de atención intermedia no son un hospital convencional. Si os pasearéis por aquí o por el General o por San Juan de Dios, solamente mirando las habitaciones veríais diferencias con un hospital de agudos. Fijaros sin más aquí. Aquí, por ejemplo, en esta foto no se ve. Aquí las habitaciones tienen relojes, tienen calendarios que intentan reorientar al paciente, prevención del descuadro confusional. Tenemos una dotación muy importante de material ortoprosésico, ¿vale? Fijaros, andadores de diferentes tipos, baños adaptados, sillas de baño, bipedestadores. El contenido, los recursos humanos y materiales son un poquito diferentes al típico hospital de agudos convencional. La de la unidad de cuidados paliativos no os voy a hablar, esto es nuestro equipo, ¿vale? Porque además ya habéis tenido alguna sesión específica de esto. Entonces, que sepáis que existen en la atención intermedia y que existen, por ejemplo, en Joan Marc, en el General y en San Juan de Dios. Y luego en Canamayora nos lo dicen las chicas que están conectadas, que es la organización Gigi me la sé peor. Bueno, ahora os voy a contar una pincelada de las diferentes unidades y ya iré acabando. La unidad de agudos o subagudos, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos pacientes crónicos o pacientes mayores con una enfermedad aguda o con descompensación de una enfermedad crónica. Pero no cualquier paciente mayor o cualquier paciente crónico, sino suelen ser pacientes frágiles con riesgo de discapacidad o con trastorno mental, con alta comorbilidad, con pluripatología y polifarmacia, ¿vale? Tenemos lo que os decía, el anciano frágil y el paciente geriátrico, el anciano robusto no suele ingresar aquí, ¿vale? Entonces, pero claro, ¿qué pacientes vienen? ¿De dónde vienen? Pues normalmente de urgencias, de domicilio, de consulta externa, por esa descompensación de su enfermedad crónica o una patología aguda que no necesita cuidados intensivos, tratamiento quirúrgico o técnicas diagnósticas o terapéuticas específicas. Por ejemplo, fijaros, ¿creéis que Clint Eastwood con una neumonía, quizá el lugar para ingresar es un anciano robusto, que a lo mejor hay que hacer una adecuación terapéutica, pero a lo mejor necesita técnicas complejas? Pues seguramente Clint Eastwood por una neumonía en un momento agudo tendría que ingresar en un hospital de agudos. En cambio, un paciente frágil con síndromes geriátricos, con comorbilidad. Bea. Ay, ahora, que no te oía, perdón. Vale. Un paciente con estas patologías, ¿no? Patología, comorbilidad, cronicidad, síndromes geriátricos, por una neumonía, debería ingresar en atención intermedia, ¿vale? Estas son las causas principales de ingreso en unidades de subagudos de atención intermedia. Cuadros confusionales, neumonía, insuficiencia cardíaca, deshidratación, infecciones de orina,
síndromes geriátricos cuyo estudio no se puede realizar ambulatoriamente. Bueno, los tenéis ahí. Fijaros, aquí os pongo ahora la unidad de media estancia. ¿Por qué os la he puesto así cuando es un término un poquito antiguo? Para que diferenciéis, porque hay dos tipos de unidad de media estancia. Media estancia dice que la estancia es un poquito mayor, en torno, en vez de 7 días, que son los agudos, de 7 a 10 días, pues esta tiene en torno a 30 días. Y tenemos dos, que son los nombres que nosotros preferimos. La de media estancia de convalecencia o de continuidad de cuidados, que son pacientes con problemas médicos o quirúrgicos sobrepasados, que todavía no pueden volver a domicilio porque necesitan cuidados que deben ser todavía hospitalizados. Y luego ya la unidad de recuperación funcional, que incluye la recuperación funcional general, por ejemplo, un paciente que ingresa por una colecistitis, por una neumonía y durante el ingreso tiene una pérdida funcional y no puede volver a domicilio porque ha perdido, pues puede venir a esta unidad a recuperar ese inmovilismo reversible. Y luego tenemos las habitaciones de neurogeriatría con pacientes con ictus o otras enfermedades neurológicas susceptibles de recuperación y las de ortogeriatría. Y en Joan Mar además tenemos el programa de respiratorios crónicos. Estos son los pacientes que tienen que ingresar en una unidad de continuidad de cuidados o una unidad de recuperación funcional. Fracturas, caídas, convalecencia de procesos que han estabilizado en hospital de agudos, curas de úlceras, las unidades de psicogeriatría. Pero acordaros siempre, es fundamental que sea un deterioro funcional reciente y potencialmente reversible, en el que buscamos recuperar o al menos facilitar la adaptación a la nueva dependencia. Estos son imágenes de un gimnasio de atención intermedia y de una sala de terapias, ¿vale? Aquí trabaja médico rehabilitador, fisioterapia y terapia ocupacional. Fijaros, ¿vale? Es muy importante adaptar las terapias a actividades significativas para el paciente. El paciente mayor, muchas veces con terapias clásicas de ponerlo aquí en el bipedestador o poner una espaldera, no se motiva. En cambio, buscando actividades significativas que les motivan, hacen mucho mejor la rehabilitación. Esto es rehabilitación. Están trabajando psicomotricidad, control de tronco, flexibilidad, musculatura, pero lo hacen de una manera más dinámica y que les motiva más y colaboran más. Otras unidades ambulatorias tenemos las consultas, ¿vale? Yo esto no me incide mucho, ya os he contado, las consultas de geriatría, y es verdad que en Joan Mar tenemos la suerte de tener consultas de otros especialistas y además de enfermería, tanto del programa RES como de la gestora de casos. Vale, estas son nuestras zonas de consultas. Esto no lo ven, ¿y qué pacientes puede llegar a una consulta de consulta externa de geriatría? ¿Qué paciente crónico, qué paciente mayor puede llegar? Hay muchos motivos de derivación, es verdad que no los quiero contar libremente porque todavía tenemos un poquito restringido el circuito, pero bueno, os lo pongo, son dos diapositivas que si tenéis algún paciente que cumple estos criterios y necesitáis ayuda, aquí estamos, ¿vale? Estos son los 11 criterios generales para derivar a consulta externa. Y luego yo os decía, os he contado que había más recursos, todavía nos faltan, ¿vale? En Joan Mar, por ejemplo, no tenemos el de día geriátrico que tienen en otros sitios, ¿vale? Ni el equipo de soporte para el hospital de agudos. Sí que tenemos montado un proyecto para crear en nuestro nuevo hospital de día geriátrico, se está montando a lo largo de este año, esperemos que en el 26 esté abierto. Muy importante, el hospital de día es un recurso espectacular que facilita las altas tempranas, evita reingresos, pero no es un centro de día, ¿vale? Es una unidad ambulatoria integrada en un hospital con un tiempo limitado de estancia que está el paciente para básicamente recuperación funcional y manejo de síndromes geriátricos durante un tiempo limitado. Vale. Y simplemente que sepáis que estos no son compartimentos estancos, el paciente puede ir variando de un nivel asistencial a otro, de un programa a otro, según sus necesidades de enfermedad. ¿Veis? Según va evolucionando el paciente en sus diferentes momentos de enfermedad, de su multimorbilidad, puede ir necesitando una unidad de agudos hasta el final el estado de un ingreso en cuidados paliativos. Bueno, en los hospitales y los recursos de atención intermedia también hacemos docencia e investigación y yo creo que es muy importante que la fomentemos para demostrar que realmente valemos y somos un muy buen recurso. En Joan Mar tenemos mucha suerte y esto lo hago como agradecimiento a ellos. Tenemos terapias complementarias con el tercer sector que ayudan muchísimo, muchísimo al bienestar del paciente, del profesional y sus familias.
Y os lo he dicho, también es importante protocolización e información en síndromes geriátricos. Estas son actividades que hemos tenido este año, un taller de disfagia, formación el Día del Mundial de las Úlceras, prevención del deterioro funcional nosocomial, la prevención del delirium, ¿vale? Talleres para pacientes EPOC, charlas con pacientes y familias con Alzheimer, ¿vale? Y aquí ya simplemente os voy a dejar un poquito de bibliografía. El grupo de trabajo de atención intermedia es muy potente, tenéis esta infografía que es muy chula, tenéis varios artículos que yo os he nombrado que están colgados de acceso gratuito. También es espectacular el trabajo que se ha hecho desde Cataluña y aquí tenéis los manuales que os dicen un poquito qué somos, cómo trabajamos, además de nuestro plan de atención. Y os recomiendo, si tenéis un huequito, ver las historias de la Bitom, ¿vale? Esto es diseñado por Jordi Blas y un equipo de catalanes que de forma muy dinámica y visual, con dibujos, viñetas, os explica un poquito cómo es este modelo de atención individualizada. Y también tenéis de acceso libre este manual, ¿vale? Es un monográfico de atención intermedia, que a mí me encanta el título. Una solución vital para el paciente, pero urgente para el sistema. Ya lo habéis visto, es vital para el nuevo perfil de pacientes que tenemos, cada vez mayor, cada vez más y cada vez más complejo. Pero todavía el sistema no acaba de enterarse y, ¿vale? Nos falta un poquito. Tenemos mucho que desarrollar. Y sin más de eso, concluir, ¿vale? Recordar que gran parte de la incapacidad puede ser prevenida, que la dependencia puede reducirse, que la secuencia de edad, cronicidad, enfermedad y incapacidad de dependencia no es una fatalidad, que puede ser revertida, que los mayores tienen mucho que decir. Dominga dice mucho, pero todo el colectivo de gente mayor tiene mucho que decir y que opinar, y que nosotros es parte, si queremos llegar al envejecimiento como un samurái preparado para todo y en buenas condiciones, o seguir llegando como llegaban en la Edad Media, ¿vale? Y ahora, bueno, os dejo, me he comido un poquito de tiempo, pero bueno, que esto realmente es un trabajo en equipo, que gracias a todos los que ponéis vuestro granito de arena y que espero que esto sea el comienzo de una hermosa amistad y que podamos seguir colaborando todos juntos. Muchas gracias. Bueno, Bea, has estado genial. La verdad es que ha sido súper interesante toda la sesión. Te lo agradezco profundamente. Creo que el tema además ha sido muy acertado y muy enriquecedor. Y ha habido más de 50 personas conectadas. O sea que éxito rotundo de convocatoria y lo has hecho fenomenal. Imagino, vamos justos de tiempo. Es verdad que nos gusta ser puntuales porque ya entendemos que en el asistencial es muy importante cada minuto. Así que si hay alguna pregunta, es el momento ahora, ¿vale? Hola, buenos días. Yo sí que tengo una pregunta. Lo primero, digo enhorabuena a la ponente por la explicación y sobre todo por el nivel de evidencia que ha demostrado durante toda la ponencia. Sobre todo tenía ganas de intentar pues indagar un poco más en los planes de actuación de manera integral que has estado mencionando. Los he intentado buscar mientras estabas dando la explicación, pero no los he podido encontrar. Si hubiera alguna manera de que nos los pudieras compartir para los hospitales de agudos, nos sería de especial utilidad, creo. Vea, Tienes el enciende micro el micro. silenciado. Noelia, ¿de dónde eres? ¿Dónde trabajas? Noelia, ahora estás silenciada tú. Ah, sí, silenciada yo, sí. Es Sí. Beatriz, es que la vi, estaba intentando hablar y digo, ¿Dónde, tiene el micro dónde trabajas, silenciado Beatriz. Noelia? Noelia, ¿me oyes? Sí, sí, te Sí. oigo. ¿Dónde trabajas? Pues estoy en Son Pasos. ¿En qué unidad? Bueno, yo estoy llevando neurología, neurocirugía, Vale, oncología y hemato. súper fenomenal. ¿Y eres? ¿Qué profesión? Gestora de casos. Gestora de casos, vale. Gracias, Noelia. Vea, abre el micro, porfa, que no te oímos. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Vale.
Vale, mira, hacemos una cosa, Noelia, como yo ahora voy a... la sección se ha quedado grabada, pero si no veré de alguna manera que tengo... suelo poner aquí mi correo, me he despistado, ¿vale? Hacemos una cosa, que igual es más fácil que ponerte mi correo, que es muy largo. Seguramente con la dirección, ya lo diré, con la dirección institucional, con el mail institucional me Con el encontrarás, buscador. ¿vale? Porque hay pocas. Y si no, también por las redes, esa es fácil, @equipo Joan Marc, también suelo recibir yo los mensajes, ¿vale? Entonces, el que no encuentre mi mail, por el Twitter @equipo Joan Marc, como también lo tengo yo, me podéis escribir y yo encantada de mandaros la información que queráis, ¿vale? Que ya lo lamento, quería haberle puesto aquí mi mail, pero se me ha olvidado. Súper, pues muchísimas gracias. Es que sobre todo toda la parte que has desarrollado del tema de demencias y demás me parece súper interesante. Sí, es Entonces importante, creo que ¿eh? hay mucho curro por hacer. Gracias. No te oigo, Carmen. Tu Perdón, micro. Bea, es verdad, se me Dime. ha olvidado. Deja de compartir pantalla, porfa, y Ah, vale. aprovecho para saludar a las compañeras de Canamayora, que ahora las veo en tu pantalla y veo A que se han ver, sumado más. Así espérate que, que... bueno, Ahora, ¿ya? ¿alguna? Sí, no, ya no. Ay, A ver, seguimos viendo tu pantalla. ¿y por qué no me deja? A ver, espera. Estoy aquí Deja de bajando. compartir Ahí, en Teams. ya. Creo que ya, Ahora ¿no? sí. Sí, sí, ahora sí. Hola, ahora os vemos a todas. Si hay alguna pregunta más, ahí están Emilia y Conchi, también nos vemos. Oye, yo tengo una pregunta, Bea. ¿Cómo llegan los pacientes identificados a la atención intermedia? A ver, identificados porque dices, bien derivados o si ya vienen con alarma. Ambas, Vale, ambas, ambas. vale. ¿Cómo llegan a atención intermedia? Pues regular, ¿vale? Y además yo creo que con conocimiento de causa, porque no solo conozco yo a Mar, también he trabajado 12 años en San Juan de Dios y muchas veces, es verdad que tenemos un punto a favor, ¿eh? Yo ahora en Joan Mar estoy encantada porque lo de la historia clínica compartida nos está ayudando un montón. Nosotros ahora ya compartimos, bueno, con el SISN2 nos podemos ver, nos podemos comentar, ¿no? Pero durante un tiempo ha sido complicado porque el intentar que llegaran aquí pacientes, tanto a consulta como a hospitalización, era por un informe que te llegaba por fax, por una secretaria, con lo cual muchas veces el informe, según por quién estuviera hecho, estaba muy completo o incompleto. Esto nos ha ayudado de forma espectacular las unidades de gestión de casos, ¿vale? Y las gestoras de casos, tanto hospitalarias como comunitarias, que es verdad que hacen un trabajo muy bueno porque nos filtran, ¿eh? A nivel de, por ejemplo, en mi caso personal, en Sonjase realmente captan pacientes, filtran pacientes que realmente se benefician de venir, rechazan pacientes que no son candidatos y de forma proactiva encuentran pacientes que a su equipo referente no se les había ocurrido mandarlos, ¿eh? O sea, gestión de casos espectacular. Y luego con comunitaria también, el problema es verdad que con comunitaria es una más puntual, ¿no? Como es verdad que conocemos algunas gestoras de casos, venga, vea, por favor, veme este caso que es complejo, vale, ¿no? No es que no queramos abrir la consulta a todos nuestros centros de salud de referencia, lo que pasa es que no tenemos todavía recursos suficientes, ¿eh? Ganas no nos faltan. Y luego a nivel de las alarmas de PCI y PCA, pues fíjate, y sé que estáis haciendo un trabajazo y el equipo de las residencias del País Res también. Pues todavía tenemos tela marinera, ¿eh? Porque todavía hay pacientes que llegan sin identificar. Hay algunos que llegan porque las familias no lo han comprendido, no lo han aceptado y ya está, pero nos siguen llegando pacientes sin identificar. Es un poco lo mismo que yo digo con las demencias. De verdad que tienen que seguir llegándonos a estas alturas de la jugada demencias avanzadas sin que haya habido ninguna intervención, pues a veces nos pasa lo mismo. Pacientes PCAs clarísimos que no están como tal. Entonces, pero es verdad que ha mejorado, ¿eh? Yo mi impresión de cuando llegué a la isla hace 15 años ahora, yo creo que con las gestoras de casos y con estas alarmas está mejorando mucho, mucho la comunicación y están llegando mejor. Súper, muchas gracias, Bea. Muy importante también, ¿no? Dentro de la atención intermedia de la figura de la enfermera gestora de casos Súper. para asegurar esa continuidad y la identificación proactiva y el seguimiento también, ¿no? Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más y os parece bien, son las 9:28.
Muchísimas gracias, Bea, por la sesión. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Beatriz. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias, Bea. Ya, buenas tardes. Adeu. Buen día. Gracias, chicas. Buen día. Y hasta luego.